las mitzvot parecen no ser lógicas. Entonces, en principio, mitzvot son preceptos, ¿correcto? La Torah, los 5 libros de Moshe, que eso es lo que nosotros llamamos Torah, nos da a nosotros 613 mitzvot, 613 preceptos. Algunos de ellos son restrictivos, son 365 preceptos restrictivos y 248 preceptos activos. Y todos estos preceptos se agrupan en lo que pusimos en el rotafolio hace un momento. ¿Sale? Tenemos así, tenemos Edot, Mishpatim y Jukim. Edot viene de la palabra testimonio, Ed. Un testimonio es todo lo que hacemos vincularnos con la identidad, no nada más judía, sino cada vez que nosotros decimos que existe un creador en el universo, estamos dando un testimonio. Por ejemplo, Shabbat es una mitzvah que séptimo día dejamos de trabajar, dejamos de hacer acciones creativas, testificando que hay un creador en el universo y que el creador del universo hizo todo esto, y en el séptimo día, el concepto de descanso, nos pidió a nosotros dejar esa labor activa, así como él cesó de crear, ¿correcto? Entonces esto tiene una lógica per se. El hecho mismo de que estás dando un testimonio, eso hace que la mitzvah tenga un sentido. Ya después podemos entrar al tema filosófico, pero la mitzvah en sí misma tiene un sentido. El precepto tiene un sentido. Otra mitzvah que tiene un sentido directamente con testimonio, que es una mitzvah, es un precepto pues muy profundo y que se tiene que analizar demasiado, es por ejemplo la circuncisión. La circuncisión es algo que a simple vista podría ser o parecer incluso salvaje. Después de miles de años hemos encontrado muchas razones que tienen que ver con salud, del hecho de retirar el prepucio a un varón y también en el momento en el que se hace. Pero en sí, la mitzvah tiene la razón esencial de que hay un pacto. Dios tiene un pacto con la humanidad en general y en particular con la descendencia de Abraham, y por eso existe la mitzvah de la circuncisión. Entonces, aunque hay mucho que profundizar, se sustenta la mitzvah misma, el precepto mismo se sustenta en el hecho de que hay un testimonio. Otra, matzá, comer matzá en Pesach, comer el pan ácimo que comemos en la fiesta de Pesach. Se sustenta en sí mismo el precepto porque estamos testificando que hubo una esclavitud en Egipto, que fuimos liberados de ahí y seguimos conmemorando eso. Entonces habrá muchísimas razones filosóficas y profundas, pero se sustenta en el hecho mismo del testimonio. Luego tenemos otras mitzvot que son mishpatim. Los mishpatim son leyes de orden social. Si alguien roba, tiene que pagar. Y aunque a nosotros nos parezca súper claro eso, realmente en sociedades antiguas no siempre se asumía así. Y además la moralidad social es absoluta y a veces tiene matices, pero la moralidad en sí, el hecho mismo de robar es algo negativo. Hay veces que en la sociedad se puede llegar a tergiversar el concepto al afirmar que alguien, por ejemplo, tuvo que robar para vivir, para sobrevivir, o roba de los ricos para darle a los pobres. Entonces, en la Torah, en los preceptos de la Biblia, se establece que el hecho mismo de robar es inaceptable. Después habrá sus matices. Eso es, o se justifica a sí mismo, porque es un precepto de orden social. Luego tienes, por ejemplo, otra cosa que sea mishpatim. Si tú te encuentras algo perdido, y esto es interesante porque no todo el mundo piensa así. Si tú te encuentras un objeto perdido, ese objeto perdido te lo puedes quedar. A ver, si te encuentras 200 pesos tirados en la calle, ¿te los puedes quedar? Sí. Si no hay quien. Entonces tiene sus matices. No siempre hay que devolverlo, pero en esencia la Torah nos pide que cuando encontremos un objeto que puede ser
devuelto. Puedes encontrar a los dueños, lo devuelvas, tienes que devolver ese objeto. Ahora, esos son edot y esos son mishpatim. Aquí hay una serie de preceptos que son los que vamos a analizar ahorita, que son hukim. Estos hukim son las leyes o los estatutos que vamos a llamarles leyes religiosas. No tienen que ver necesariamente con un tema de testimonio y sí tienen que ver con un asunto de vínculo con Dios. Y ahí van a entrar todas estas mitzvot que a veces nos cuesta trabajo entender. Por ejemplo, el hecho de lo que estábamos hablando antes, de por qué no se puede mezclar lana y lino, de por qué no se puede comer carne con leche, de por qué no se debe de tomar a la paloma con los huevos, sino enviar a la paloma y tomar los huevos. Y aquí vamos a entrar a todo esto, pero antes de entrar a los detalles y de traer varios ejemplos, vamos a aclarar cuál es el objetivo de todo esto. Hoy en día estamos muy acostumbrados, y la verdad es bueno, a tener una identificación con lo que hacemos, ¿sale? Entonces primero hay que fundamentar el hecho mismo de las preguntas y el hecho mismo de que tenemos la necesidad de entender es positivo porque queremos estar identificados con lo que hacemos. No queremos hacer cosas sin sentido o incluso cosas que podrían aparentar estar en contra de algunos otros valores que nosotros tenemos. Entonces, por la necesidad de sentirnos identificados con nuestras acciones, lo cual es súper válido, buscamos encontrar razones para lo que hacemos. Y ahí es donde nos encontramos con este tema de los hukim, con las mitzvot, que aparentemente no tienen una razón o que no tienen un motivo. El padre o la madre de todas estas mitzvot es la mitzvah de la vaca roja, cuando hay impureza, cuando uno ha entrado en contacto con un muerto, entonces hay una impureza física, espiritual, que se soluciona al utilizar la ceniza de una vaca roja, que además se mezcla con otros elementos, y lo que no se entiende es que el Cohen, el sacerdote que hacía el proceso de purificación, purificaba a todo el mundo al rociar esta agua con la ceniza de la vaca roja, y él se impurificaba. Entonces hay una contradicción, ahí hay algo que es, es autoexcluyente. Si esto purifica, entonces ¿por qué impurifica a la persona que lo hace? Y sobre todo, en este caso, el rey Salomón dijo, Amarti echkema ve'ir rejokah mimeni. El rey Salomón dijo de sí mismo que él consideraba ser sabio, pero se dio cuenta a partir de aquí que la sabiduría está todavía muy lejos de él. Y en otros casos también encontramos estos temas a veces contradictorios y los vamos a analizar. Primero, hay que saber que no voy a dar todas las fuentes de lo que vamos a ver hoy porque sería muy engorroso, pero vamos a saber que estamos basados básicamente, nos estamos fundamentando en Maimónides, en la Guía de los Perplejos, en el Moreh Nebuchim, en la tercera parte del libro, a partir del capítulo por ahí de 23 en adelante, 25 en adelante, se mete muchísimo en este tema. Y él menciona que en la literatura rabínica clásica, es decir, en la Mishnah y en el Talmud, existen fuentes que dan indicio a dos posturas con respecto a estas mitzvot. Hay veces que se entiende en el Talmud y en la Mishnah que uno debe de asumir estos preceptos con humildad y decir, Dios los pide justamente sin darnos un motivo para que nosotros tengamos la humildad de cumplir estos preceptos y de alguna forma, a través de cumplir estos preceptos, generar una conexión con Dios, no necesariamente lógica, y así como la plata se pone en el fuego para quitarle todo lo extraño en un crisol, bueno, pues estas mitzvot también son un tipo de crisol para que nosotros tengamos humildad y no creamos que todo lo debemos entender y que todo lo podemos entender. Y para esto, pues, hay ejemplos claros. Hoy en día sabemos muchísimas cosas, como les decía hace rato, beneficiosas con respecto al Brit Milá, con respecto a la circuncisión en sí, que hace siglos se desconocían por completo. Y hoy en día podemos sustentar en una lógica el precepto de retirar el prepucio de un bebé.
Entonces, hace siglos les podría haber parecido una cosa completamente ilógica y hoy tenemos fundamentos mucho más lógicos. Antes, hace siglos, se podría haber preguntado por qué el método para poder darle muerte a un animal es a través de degollar el cuello del animal y no con alguna otra cosa como, no sé, no había electroshocks, pero algún otro método que fuera rápido, ¿no? Cualquier método. Entonces el Rambam, Maimónides, cuestiona eso mismo y dice, bueno, en ese detalle nosotros no podemos entender exactamente por qué ese es el método más recomendable. Y hoy en día, al entender la fisionomía, la fisiología del animal, uno puede entender que al cortar el cuello específicamente por ahí, y con las especificaciones de la Torá, uno genera un desmayo inmediato en el animal y además hay una baja de la presión cerebral, de la presión sanguínea en el cerebro, y eso genera que el animal esté completamente relajado, inconsciente y además muere de una forma vistosa, obviamente aparatosa. Ver que sale la sangre del animal es aparatoso, pero es la forma más humana de darle muerte al animal, con una anestesia fisiológica, cosa que no existía hace miles de años. Entonces, a través del tiempo nosotros nos hemos dado cuenta de cosas que antes no sabíamos, pero por eso está la opinión en la literatura rabínica de que hay que hacer las cosas más allá a veces de lo que nosotros entendemos, porque hay que tener humildad y saber que no todos vamos a comprender todo. Sin embargo, el Rambam dice que eso es aceptable para los detalles de las mitzvot. Para los detalles, como por ejemplo, por qué la muerte de un animal, la shejitá, se debe de dar por el cuello y no por la nuca. Pero para el concepto general de las mitzvot, debemos entender cuáles son las razones de las mitzvot. Y él dice así, él dice que estas leyes tienen atribuciones intelectuales, conceptuales, y otras que son conductuales. Es una maravilla. Quiere decir que estas mitzvot, en el aspecto general, lo que nos quieren hacer es saber que hay cosas que hay que alejarnos de ciertas cosas. Hay que mantener una línea intelectual con respecto a ciertas cosas, alejar formas negativas de pensamiento y acercar formas positivas de pensamiento. Un ejemplo claro de esto es no comer sangre. Si ya nos está permitiendo la Torá comer carne, que eso también hay que analizarlo, ¿por qué el tema de salar la carne para sacar la sangre de ahí? Ok, la sangre que corre en las venas, en las arterias, que es la prohibición grave, puedes decir, es que es asqueroso. Y en general la Torá prohíbe comer cosas asquerosas. Va, pero la Torá no nada más nos prohíbe comer ese tipo de sangre, sino nos prohíbe también comer la sangre que está en el torrente sanguíneo, no la sangre, por ejemplo, que ya está en el tejido, pero la que está en el torrente sanguíneo sí nos pide quitarla, y por lo tanto hay que salar la carne. Y pues todo el mundo, ahí afirma que la carne con su juguito original es más sabrosa, ¿no? Entonces, ¿por qué quitarle esa sangre que quizás no es asquerosa? Hay gente que le gusta. Bueno, pues Maimónides hace una observación al respecto y dice que en este caso existían sectas en la antigüedad que a través de la sangre, que hacían rituales a través de la sangre para poder hablar con demonios o para poder hablar con espíritus, y todo eso, o sea, Dios nos prohíbe, el creador del mundo nos prohíbe tener cercanía con mentiras, con supersticiones, y entonces como nos pide alejarnos de la mentira, también nos da este tipo de mitzvot que nos alejan de esas prácticas, es decir, es conductual y es cognitivo, nos pide alejarnos de estas prácticas que son nocivas y que generan cosas negativas a la humanidad. Ahora bien, hoy en día, este tipo de sectas y este tipo de rituales idólatras ya están anulados. Ahora, ¿por qué están anulados? Si hacemos un análisis de conciencia, pues básicamente por el impacto que tiene la revelación de la Torá en Sinai a través del judaísmo, del cristianismo, del islam, que se permean estos valores al punto en que la sociedad occidental hoy en día tiene muy claro
que estas formas de rendir culto a demonios, etcétera, pues ya no es lo que se hace. Entonces, preguntar por qué seguir haciéndolo sería como preguntar por qué seguir con un método exitoso cuando es tan exitoso que ya erradicó el mal. No sé si saben que hay hoy en día un poco de epidemia de sarampión en Europa. Sí, cuando llegamos, hace poco fuimos a un viaje, estuvimos en Italia y ahí están en los carteles por todos lados, cuidado, porque el sarampión está como que resurgiendo. ¿No habían escuchado eso? Bueno, ¿por qué? Porque la vacuna contra el sarampión fue tan efectiva que prácticamente erradicó el sarampión, hasta que después, por temas de migración, se vuelve a tener un brote de sarampión, pero la gente ya no era inmune, porque ya habían dejado de usar la vacuna. Entonces, aquí hay un poquito una idea de que aunque entendamos la razón de la mitzvah, si llegamos a entender, si llegáramos, cosa que no se puede, pero si llegáramos a entender el precepto a fondo, quizás veríamos su efectividad y diríamos, esto fue tan efectivo que ya no se necesita. Y al dejar la práctica, entonces volvería a surgir el problema o el síntoma que la Torah quiso erradicar con este tipo de mitzvot. Entonces, Maimónides dice que es súper importante entender cuál es la razón de las mitzvot y por lo tanto, pues vamos a analizar las mitzvot que quedamos hace unos momentos, que son las que generan mucho conflicto, y vamos a proponer ciertas razones y al final vamos a dar un cierre que creo que es buenísimo. Independientemente, esto siempre buscamos tener un conocimiento, un avance en nuestro conocimiento, independientemente de nuestra observancia, independientemente de cuál es nuestro nivel en nuestra observancia de mitzvot hoy en día. Todos tenemos cierto vínculo espiritual que queremos fortalecer y a través de esto lo vamos a lograr. Entonces, el Rambam menciona el tema de la paloma de una forma pues muy humana. Él dice así: si tú te encuentras un nido con una paloma o con un ave y los huevos o los polluelos, si no los necesitas, no necesitas los polluelos, ¿ustedes qué opinan? ¿Se puede o se debe cumplir el precepto de enviar a la paloma o no? Vamos a hacerlo con dedos. Es decir, la Torah dice, cuando te encuentres un nido de un ave con sus polluelos o sus huevos, habrás de enviar a la paloma y tomar los huevos. Shalach te shalach, lo dice de forma imperativa. Habrás de enviar a la paloma y tomar los huevos o los polluelos. Entonces tú no necesitas, no quieres comer omelette, no necesitas de los polluelos. ¿Qué haces? ¿Cumples el precepto bíblico o no? No. Cumple, sí, ¿no? A ver, vamos con dedos. ¿Quién cree que sí? Pues no es por los huevos, es por la mamá. Pues, ¿tú opinas que sea como sea? Sí. Ok. ¿Y quién cree que si no necesito el huevo o a los polluelos? Entonces tenemos un empate técnico, básicamente, y hay mucha gente que no opinó. Entonces, Tenemos las dos. Ok, empate técnico. Cuando vemos las razones diversas de la mitzvah, del precepto, vamos a tener conclusiones contrarias. Maimónides, Nachmanides y otros autores más que se van desde el punto de vista racional, determinan que legalmente no necesitas cumplir esta mitzvah a menos que tengas voluntad de tomar el huevo o de tomar el producto. Y según la Kabbalah, según el Zohar, según las fuentes místicas, debes de cumplir esta obligación aunque no necesites el huevo. El argumento de Maimónides, el argumento de Nachmanides y de otros más es que este tipo de precepto quiere generar humanidad, quiere que en tu forma de ser seas humano, seas positivo, seas bueno y alejarnos de la crueldad. Entonces tiene un tema cognitivo y tiene un tema conductual. Cuando tú dejas, aunque no te encuentres nunca en tu vida una paloma y sus huevos y no los necesites, al estudiar esto ya tienes la ganancia
ideológica, filosófica del tema. Y cuando te encuentras a la paloma y necesitas el huevo, que es prácticamente nunca, y eso lo dice Maimónides, pues no lo vas a hacer. Si de verdad necesitas el huevo y de verdad necesitas comer, y estás acercándote porque no puedes tomar a la paloma, para enviar a la paloma y tomar los huevos, lo que dice Maimónides es increíble. La mayoría de las veces la gente va a dejar de hacer esto si es que de verdad no necesita el huevo, porque vas a tomar esta conciencia. Por otro lado, si la Torah, si la Biblia te permitiera tomar a la palomita, pues sería lo mejor del mundo. ¿Quién dice esto? Lo dice un rabino que se llamaba el Netziv, Rab Naftali Tzvi de Volozhin. No vamos a meternos mucho en su historia ahorita, pero menciona esto. ¿Cuál es la mejor o la manera más fácil de cazar un ave? Cuando está en su nido, porque por naturaleza, en vez de escaparse, va a querer proteger a sus polluelos y va a quedar a merced de que tú la puedas tomar. Y lo que la Torah te pide acá, según Maimónides, es no te aproveches de la bondad natural, instinto, completamente instintiva, que siente la paloma por sus polluelos, o si quieres simplemente por el instinto de la preservación de la especie, aunque no sea bondad. No te aproveches de ese gesed. Normalmente la paloma, el ave, huiría. No te aproveches de ese instinto positivo del animal para cazarlo. Entonces, si no puedes tomar a la paloma y la vas a tener que mandar, probablemente ya ni siquiera vas a tomar los huevos y vas a humanizarte. Entonces, obviamente, si no necesitas el huevo, pues por supuesto que no existe necesidad de enviar a la paloma, ¿correcto? Sin embargo, según las fuentes cabalísticas, esto es totalmente al revés. Debes de enviar a la paloma, aunque no quieras los huevos. Y es muy interesante la razón, pero por ahora solamente voy a dejar la paradoja, que según el racionalismo, si no necesitas el huevo, no debes de cumplir este precepto, y según el misticismo cabalista, lo debes de hacer a pesar de que no necesitas el huevo, y más adelante vamos a cerrar este ciclo entendiéndolo. Por otro lado, vamos a mencionar un par de ejemplos más. La carne, sí. Perdón la interrupción, pero si regresa luego la paloma, ya le quitaron los huevos. Pues Jacita también, ¿no? Regresó y ya no tiene azúcar. Claro, según el concepto cabalístico, según el concepto racional, se reduce el sufrimiento de la paloma porque por lo menos no está ahí cuando toman los huevos, y según el el pensamiento cabalístico, incluso podría haber lugar a que uno debe de generar ese sufrimiento. Y es rarísimo, por eso le voy a dejar 3 puntos suspensivos hasta el final para darle el cierre. Entonces, carne con leche. Carne con leche. ¿Qué pasa con la carne y con la leche? En la época antigua, la carne y la leche, esto lo dice Maimónides sin saber arqueología y sin saber historiografía, simplemente por la lógica que le da en dónde está escrito esto en la Torah. Él dice así: seguramente en la antigüedad se hacía algún ritual pagano que tenía que ver con la carne y con la leche, y por eso la Torah nos prohíbe hacer esto. ¿Ok? Vino después de mucho tiempo un rabino que fue sobreviviente del Holocausto, además, bueno, una historia súper interesante, que se llama Moshe David Casuto, que además era un historiador y, bueno, arqueólogo, bueno, no arqueólogo, pero sí historiógrafo muy reconocido en el mundo intelectual, que descubrió que así era de hecho. En el antiguo Canaán, en el momento de la primavera, había un ritual específico por la época de Pesaj, donde los canaanitas mataban a un animal y lo cocinaban en la leche de su madre para mostrar con esto un estado de fertilidad, de abundancia, de que podemos comernos la carne del Ashtoret, que así se le llamaba a ese animal, Ashtoret o Ashtarot, y con ese animal cocinamos a este animal con la leche de su propia madre. Entonces, ¿qué significa? Que si ya no existe este ritual pagano, ¿ya podemos comer carne con leche?
Entonces aquí hay una idea también ambigua. El hecho de que la Torah no condiciona esto al contexto histórico indica que hay un tema conductual que aplica en todas las épocas. Es un poquito lo que decían aquí antes. La leche fue creada para dar vida. La carne es un permiso no deseado que da la Torah por la necesidad humana de alimentación, de incluso tener una forma de hacer catarsis de cierto nivel de violencia que tenemos en nuestra naturaleza, que no era nuestra naturaleza esencial, pero si la Torah ya nos permitió comer carne, aunque no es lo más recomendable, por lo menos nos limita no utilizar el elemento que da vida para comerlo con algo que tuvimos que quitarle la vida para comerlo. Y ahí podemos entender un poco por qué los sabios de Israel, los rabinos, prohibieron no nada más la carne del gedí, que no necesariamente es cabrito, pero para fines de resumir, vamos a llamarle cabrito, sino también las aves y todos los animales. No comer, no mezclar carne con leche tiene una atribución conductual y en general todo el kashrut. Si nosotros nos preguntamos cuál es uno de los impactos más poderosos del judaísmo, una de las contribuciones más profundas del judaísmo al mundo es el concepto del autocontrol. Es decir, el simple hecho de que no se debe de hacer todo lo que se quiere hacer, aunque no sea malo, O sea, no se trata de que es malo, estoy causándole daño a alguien. El simple hecho de poder tener autocontrol, ese hecho en sí, ese valor en sí, es una de las contribuciones más grandes que hemos heredado al mundo. Conductualmente y desde el punto de vista educativo, cuando tú tienes hijos y a estos hijos los educas de manera positiva para que no tengan la voracidad de consumir todo en todo momento y hay una regulación, eso en sí mismo, aunque no hubiera ningún otro motivo para el kashrut, es más que suficiente para validar el kashrut. Pero los detalles del kashrut, entonces puede ser que haya cosas mucho más elevadas que a lo mejor son espirituales, que a lo mejor no hemos descubierto y que a lo mejor en algún momento vamos a poder descubrir, pero no condicionamos nuestra observancia de estas mitzvot a entender todo el tema. Hasta aquí lo que dice Maimónides. Obviamente veo que tenemos preguntas, pero vamos a dejarlas para el final. Voy a empezar a cerrar con esta idea. El Zohar menciona la razón espiritual trascendental de por qué sí hay que enviar a la paloma aunque no necesite uno los huevos. Y esto nos deja atisbar un poquito que hay varias capas en el judaísmo, hay varias capas de profundidad y esto vamos a poderlo entender. Hay una historia famosísima donde Elisha ben Abuya, uno de los grandes sabios de la época de la Mishnah, que abandonó el judaísmo, abandonó la observancia del judaísmo, porque se confrontó con ciertas cosas, conductualmente ya tenía algo adentro, pero la Torah dice que si nosotros cumplimos este precepto, el de enviar a la paloma, necesitemos o no necesitemos al huevo ahorita, vamos a tener vida larga y Dios va a hacer el bien con nosotros. Entonces vio que un padre le pidió a su hijo, además cumpliendo la voluntad de su padre, donde también está escrito que se van a alargar los días. Un padre le pidió a su hijo subir a un árbol y enviar a la paloma, y bueno, el niño cayó, murió. Y entonces Elisha ben Abuya vio eso y dijo, a ver, en dos lugares la Torah dice que si cumples este precepto vas a alargar tus días. Cumplir lo que te ordenan tus padres y enviar a la paloma para tomar los huevos, y el niño murió. Entonces, entre otras cosas, abandonó su observancia. Esta historia es muy famosa. Y la respuesta sobre esto, bueno, hay muchísimas respuestas, pero vamos a entrar a algo. Hay que entender que el mundo no se encuentra, hoy en día, no se encuentra en su máximo potencial. El mundo, como está hoy en día, no es perfecto. Y no debemos de conformarnos con el hecho de que el mundo sea y siga siendo como es hoy en día.
Entonces, cabalísticamente, el enviar a la paloma y tomar los huevos es de alguna forma manifestar, porque la Torah está regulando un mundo que es disfuncional, actualmente es disfuncional. Y entonces cuando la Torah dice, cuando tú cumplas esta mitzvah, algún día se van a alargar tus días, es decir, el Mashiach, cuando realmente haya días largos, cuando realmente haya una plenitud, cuando venga la redención final para toda la humanidad, y entonces Dios hará el bien contigo. No ahorita, no en este momento. La realidad del universo hoy en día es demasiado carente. Y bueno, lo que el Zohar dice es que hay que enviar a la paloma para manifestar que así es, que el mundo está mal y que no estamos conformes con que el mundo esté así. Ahora bien, esa es una razón demasiado profunda que no es fácil de digerir. A mí, no, o sea, conceptualmente no me cuadra del todo, pero es una razón mística y profunda que está presente. La gran pregunta es, ¿qué hacemos nosotros? ¿Por cuál nos vamos? La regla en todo esto, y creo que con esto vamos a poder cerrar y entender cómo dirigir nuestra vida, es que hoy en día, si tenemos que elegir entre las razones que nos motivan a hacer las cosas y elegir hacer las cosas sin entenderlas, definitivamente tenemos que elegir buscar las razones sin ser soberbios. Y ahí está el punto de equilibrio. Busquemos las razones para entender y cumplir lo que hacemos todos los días, sin tener la soberbia de pretender que todo lo vamos a entender. Ese es el punto de equilibrio donde podemos sentirnos en paz con nosotros mismos y responder la pregunta inicial de esta clase. ¿Qué hacer cuando las mitzvot aparentan ser ilógicas, cuando los preceptos bíblicos aparentan ser ilógicos? Punto número 1, tenemos que ver el contexto completo y entender que muchas veces se nos hace ilógico por valores que la propia Biblia, la propia Torah, nos ha fomentado para bien. Entonces, ¿por qué se nos hace algo ilógico? ¿Por qué? Porque hay ciertos valores en la sociedad que muchos de ellos, la Torah, la Biblia, los transmitió hasta el punto que otra cosa de la Torah no te cuadra. ¿Correcto? Entonces tenemos que ver la Torah como un aspecto global, no nada más a detalle en aquella cosa que no nos cuadra. Después, segunda cosa, y eso lo dice el autor del Sefer HaChinuch, no lo mencioné. El Sefer HaChinuch es un libro de un padre explicándole las mitzvot a su hijo, y le dice en particular en la mitzvah de la paloma, no vamos a entender todo, pero de todas formas debemos hacer nuestro máximo esfuerzo de que aquello que podamos entender, aunque sea a un nivel mínimo, vamos a entenderlo. Y no tener una actitud oscurantista o cerrada ante entender las cosas, porque es entonces cuando nos dividimos y nuestra naturaleza como humanos. Dios nos dio una inteligencia muy poderosa, y al habernos creado así, es para que nosotros la aprovechemos. Si pretendemos no entender incluso lo que es entendible, entonces nos separamos de la esencia de la Torah misma, que la mitzvah más importante de toda la Torah, el precepto más importante de todo el judaísmo es estudiar. ¿Estudiar para qué? Para entender. Y entonces poder cumplir con mayor fondo sin renunciar a las formas. Gal enai ve'avita niflaot mitorateja, que Dios nos habla a los ojos para con humildad poder descubrir las maravillas que hay en la Torah. Muchas gracias por venir. Vamos a... Sí, bueno, todas las personas que nos alcanzaron a ver en el streaming en vivo, un saludo, y bueno, a quienes nos vayan a ver después, porque vamos a dejar este video grabado para que nos puedan ver después, pues un saludo a todos, bienvenidos a la próxima también para estar aquí de forma presencial y poder hacer sus preguntas. Entonces ahorita vamos a pasar justamente a la ronda de preguntas. Si alguien se quedó con algo en el tintero, adelante.